de la sustancia negra compacta. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esa sustancia negra compacta? Produce o tiene neuronas dopaminérgicas que mediante dopamina controlan a las vías que salen del estriado, de tal manera que hagan que el movimiento se tenga que hacer cuando se tenga que hacer y de una manera controlada, de una manera ordenada, porque si no te estuvieras moviendo a cada rato, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú tienes un sistema, tú te mueves gracias a dos sistemas, o sea, todo nuestro sistema motor tiene el sistema piramidal por un lado y el sistema extrapiramidal por el otro, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú hablas de piramidal, hablas de tu clásico primera motoneurona, segunda motoneurona, que va bien, que todo eso sí, ¿no es cierto? Pero el sistema piramidal es el ejecutor, es quien hace el movimiento, pero ¿quién le dice, oye, compadre, funciona bonito, pues ese es el sistema extrapiramidal? ¿Y quién es el sistema extrapiramidal? Lo dicho, los núcleos basales con sus conexiones. Ahí está el tracto rubroespinal, tectoespinal, vestíbulo espinal, todo lo que aprendieron en neuroanatomía para que aprueben el examen. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes, si les preguntan cuál es la principal fisiopatología de la enfermedad de Parkinson, es la deflexión o la disminución de las neuronas de la sustancia negra compacta, ¿no? Que condiciona una disminución de la dopamina. Ahora, pero, escucha, que la dopamina disminuye, pero esto es importantísimo que lo aprendan. Si disminuye la dopamina, tiene que disminuir aproximadamente o más del 70% de la dopamina que nosotros tenemos para recién nosotros hacer síntomas de Parkinson. O sea, mejor dicho, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo que perder, llegar al 70% y recién de ahí aparece la clínica. O sea, para perder ese 70% tiene que pasar harto tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la idea de los objetivos actuales, de los tratamientos actuales, es tratar de identificar marcadores biológicos que te permitan decir, ya estoy perdiendo neuronas dopaminérgicas y no llegar a la etapa clínica. Entonces, por eso es que el Parkinson se divide ahora en dos etapas, lo que es la fase presintomática y la fase sintomática. La fase sintomática se considera como la punta del iceberg, ¿no es cierto? Entonces, y un iceberg que es solamente la medida porque la base del iceberg es grandaza, ¿no? Imagínense 70% de neuronas para recién manifestarse, ¿ya? Entonces, por eso, antes ustedes van a ver cuando lean sus libros clásicos todavía, a la enfermedad de Parkinson, básicamente se enfocan en lo que son los síntomas motores. O sea, para una persona se dibuja en su cerebro que es una enfermedad de Parkinson, un paciente que camina lento, que no se mueve y que está temblando. Ese es su cerebro. Pero la sintomatología preclínica o premotora del Parkinson es abundante, ¿no? Estos pacientes empiezan a hacer, por ejemplo, hiposmia. O sea, incluso ahora en el mundo actual han creado test exclusivos para identificar si el paciente huele o no. O sea, si los pacientes no tienen alguna sintomatología que por ahí, ponte que un paciente te diga, mira doctor, me empezaba a sentir un poco lento. Que te diga ese dato, le haces un test y tiene hiposmia, lo más probable es que el paciente tenga como factor de riesgo que se va a convertir en Parkinson. Y el Parkinson responde mejor cuando tú le das el tratamiento desde el inicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú inicias un Parkinson, lo has diagnosticado tarde, y le das levodopa, ustedes han escuchado esa palabra de lo que se llama la luna llena de la levodopa. La levodopa es el medicamento que más se ha utilizado para tratar Parkinson. Lo malo de la levodopa, o sea, un paciente que tú tienes, por más sintomático que sea, el paciente viene temblando, caminando lento, lo que sea, tú le das un poquito de levodopa y el paciente se vuelve como normal, ¿eh? Acá, pucha, que ha sido 1 año, 2 años, 3 años, al 4.º año te empieza a decir, no, ya que ahora no me controla tanto como antes, poquito, necesito más, le das más, vuelve a ser bacán, le das más, y pasan 5 años y la levodopa ya no le funciona. Imagínate a un paciente que tiene 40 años, que le has diagnosticado Parkinson a los 40 años, y a los 45 ya no le funciona la levodopa, ¿con qué lo tratas? ¿Ya? Entonces es importantísimo ver cómo progresa la enfermedad de Parkinson. Entonces, lo que quería que sepan es que en la fisiopatología de esta enfermedad, o sea, la fisiopatología por excelencia es la pérdida de las neuronas dopaminérgicas. ¿Está bien o no? Entonces, pero para que se pierdan esas neuronas dopaminérgicas no pasa 1 mes ni 1 año. O sea, no es una patología aguda, es una patología neurodegenerativa. Así se llama, es una patología neurodegenerativa. ¿Y por qué degenera? Porque se acumula una proteína anómala que se llama la alfa-sinucleína. Si ustedes ven en sus exámenes de repente de internado, ¿no es cierto? O cuando van a dar su ENAM, que es un poco más adelante, o cuando compitan, porque como ustedes son médicos, toda su vida va a ser competencia, van a hacer exámenes y exámenes. Para ser internado tienes que dar examen, para hacer ENAM tienes que dar examen, para la residencia tienes que dar examen, para la subespecialidad tienes que dar examen. Entonces,
La fisiopatología por excelencia es la acumulación intracitoplasmática de una proteína anómala, principalmente la alfa-sinucleína, como componente principal de los famosísimos cuerpos de Lewy. ¿Han escuchado o no? Entonces, si a ustedes, ¿cuáles son la anatomía patológica de la enfermedad de Parkinson? Los cuerpos de Lewy. ¿Qué más hay en los cuerpos de Lewy? Las neuritas de Lewy. Entonces, los cuerpos de Lewy, ¿qué quiere decir? Son acumulaciones intracitoplasmas, es en el soma neuronal. Y lo que son las neuritas de Lewy se supone que son en el axón, ¿cierto? Entonces, por eso, que si a ustedes les preguntan en un examen cuáles son los hallazgos anatomopatológicos característicos de una enfermedad de Parkinson, los cuerpos de Lewy y las neuritas de Lewy. ¿Ya? ¿Y por qué son inclusiones intracitoplasmáticas por acumulación de proteínas anómalas? A la cabeza, ¿quién? La alfa-sinucleína. También se pueden, algunos lípidos anormales también se pueden precipitar, incluso algunas componentes de la tubulina, algunos microtúbulos por ahí que se pueden acumular, pero principalmente como efectos de examen, para que se acuerden, la alfa-sinucleína. Por eso es que a la enfermedad de Parkinson se le considera dentro del grupo de las enfermedades de las alfa-sinucleínas. ¿Qué otro ejemplo de enfermedades alfa-sinucleínas o que se producen por acumulación anormal de inclusiones intracitoplasmáticas? Aquí tenemos a lo que se conoce como la enfermedad o la demencia por cuerpos de Lewy. O sea, un tipo de demencia que también se acumulan también proteínas anormales con características diferentes. Uno es la alfa-sinucleína y el otro es alfa-sinucleína más beta-sinucleína. Hay otra enfermedad que se conoce como la demencia, parkinsonismo ELA, ¿ya? O algunos lo conocen como el complejo Guam. Entonces es otra enfermedad donde también se depositan así alfa-sinucleínas. Otra que ya no se acumulan tanto en los somas, sino se acumulan más que todo en los axones, la famosísima Halle-Borden-Spa. No se han escuchado esa enfermedad, son enfermedades también degenerativas. Y lo otro es el Alzheimer, pues, el Alzheimer. Entonces, imagínense, ustedes no sé si han escuchado que las personas que tienen Parkinson a la final terminan haciendo demencia o no. Entonces la teoría es que como los pacientes depositan proteínas anormales en los núcleos basales, también pueden depositarlo a nivel cortical. Y es que por eso es que pueda existir también un paciente, una demencia asociada al Parkinson, ¿ya? Sí. Cuidado se me duerma, ¿no? Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que se lleven a los... Ya, pero si a ustedes les preguntan, de repente en su examen de admisión les va a venir, ¿cuál es el principal factor de riesgo para tener Parkinson? ¿Cuál es la respuesta? Edad. A ver. Edad. La edad, ¿no? O sea, demostrado por estudios epidemiológicos que el principal factor de riesgo para hacer Parkinson es la edad. Y el otro, la carga genética, ¿no? Sobre todo los que son portadores del gen de la parquina, ¿no? El PARC1 sobre todo. Y sobre todo que tengan un familiar directo en primer grado, que tenga un familiar que ha tenido Parkinson, es muy probable que tenga un Parkinson también, ¿no? Ya saben, James Parkinson fue en 1817 quien por primera vez describió esta enfermedad, ¿no es cierto? Ya después vino Charcot en 1913 y le dijo ya, como tú lo has descubierto, yo le pongo tu nombre, que le puso el epónimo, ¿no? Después por ahí descubrieron ya la dopamina como efecto y actualmente pues que ya se utiliza como los tratamientos. Ahora hay tratamientos neuroquirúrgicos, ¿no? Les hacen palidotomías, les hacen galactomías y ahora incluso les hacen las estimulaciones nerviosas profundas, que son los tratamientos de moda continuos, alternantes, que son los tratamientos para controlar Parkinson, ¿no? Hasta ahí algo que tengan, alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, para ir hablando de la fase sintomática. Está mal. Voy a preguntar a amiloidosis, pero tiene que ver con pequeños Alzheimer. Muchachos, no sé si mejor ustedes me preguntan y yo les voy respondiendo alguna cosa que quieran saber para más o menos, porque de verdad que no sé cómo más hacer esto, porque los veo muy callados, se van a dormir. No, está bien, doctor, está bien. ¿Ah? Está bien. ¿Está bien así? ¿Seguro? Entonces vamos a hablar un poco de lo que son los síntomas. Entonces yo les había dicho, no se olviden en su cabeza que existe una etapa de premotora y una etapa premotora, y que muchas veces lo han olvidado, ya les había dicho la fase premotora. Entonces, en la fase premotora, o sea, imagínense, ha habido pacientes
Ya, y esto les digo, y esto no es mentira. Ha habido pacientes en que a veces llegan unos pacientes que están, ¿cómo les digo? A ver, dentro de los mismos Parkinson, existen pacientes Parkinson cuando predomina la motricidad, ¿no? O sea, es lo que se llama los temblorosos, o sea, algunos son bien escandalosos, por decirlo así, los Parkinson, donde predomina el temblor, temblor y temblor, y la gente se asusta más por eso, porque los ven temblar, pero a esos les da su levodopa y les ponen acá, pero hay otros Parkinson donde no predomina el temblor, sino se llaman los rígido-akinéticos. Entonces estos rígido-akinéticos, los pacientes vienen básicamente con su bradicinesia, su lentitud para caminar y su marcha, y como tienen cara de triste, los catalogan como depresivos, y les empiezan a dar este puro antidepresivo, les empiezan a dar su sertralina, le empiezan a dar su escitalopram, le empiezan a dar su amitriptilina y todo, y los pacientes en vez, como la amitriptilina tiene efecto para dormir, cada vez están más dormidos. Y en ellos, como no tiemblan, nadie piensa en Parkinson, ¿no? Entonces, otra cosa que es importante, que el Parkinson no siempre es el que tiembla, ¿no? Sino eso es el tipo que se llama tembloroso, pero hay un rígido akinético. Otra cosa que es importantísima tener en cuenta en un Parkinson es que hay Parkinson que son, o sea, que en 5 años los pacientes con Parkinson están trágicos, ¿no? A eso se les llama los rápidamente progresivos. Y hay otros que la progresión es lenta, esos se llaman los lentamente progresivos, y esos lógicamente son más fáciles de tratar. Según la edad de comienzo, lo señalan otra cosa que es importantísimo que tengan en cuenta, que el Parkinson tiene anticipación. Ese concepto yo sí creo que algunos del tercer año sí lo saben. A ver, ¿quién es el tercer año? No se escondan, ¿quién es el tercer año? A ver, doctora, ayúdanos. ¿Qué es el fenómeno de anticipación? Signos premonitorios aparte. No sé, ¿Qué creen que es el fenómeno de anticipación? ¿Por qué es importante? Mira, o sea, anticipación quiere decir que viene antes, ¿no? La enfermedad se presenta antes. O sea, yo de repente tengo carga familiar importante para hacer Parkinson. Mi papá hizo Parkinson a los 65. Mi abuelo a los 65, mi papá lo hace a los 55. Yo que soy hijo piña, heredo la carga genética y lo hago a los 40. Entonces, eso se llama anticipación, que el Parkinson se presenta antes, ¿no es cierto? Entonces, hay lo que se llama el Parkinson juvenil y el Parkinson normal. El Parkinson juvenil normalmente el punto de corte se considera 40 años, ¿ya? No se olviden para hablar de un Parkinson juvenil. Entonces, ¿por qué es importante? Doctor, a la final Parkinson es Parkinson. No es que sea Parkinson, es Parkinson. Porque si empiezas a los 40 años, ya te estoy diciendo que no puedes empezar como primera opción con levodopa. O sea, tú no te vas a ir a tu posta cuando hagas tu serum y de repente te encuentras con un Parkinson. Pero facilito, pero Parkinson, pero doy su levodopa y responde. Pero de ahí a los 5 años, ¿con qué lo tratas? O sea, los Parkinson juveniles tienes que tratarlo con otros, como los IMAO, con los agonistas dopaminérgicos o con otros medicamentos. Incluso al principio ni tratamiento se les puede hacer terapia física, se les puede hacer dieta, se les puede hacer un montón de cosas. Entonces, por eso es importante que la Parkinson lo clasifiques como el Parkinson juvenil antes de los 40 años y los Parkinson de los mayores, ¿no es cierto? Es otra cosa importante que tienes que tener en cuenta. Otro, hay pacientes que son Parkinson puritos, son sistema extrapiramidal dañado solito, o sea, básicamente hacen su rigidez. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos antes de pasar para que me entiendan, cuáles son los criterios diagnósticos de una enfermedad de Parkinson? Eso es importante, eso lo deben saber ustedes, pero recontra, ya. Acuérdese de al menos, para el diagnóstico de Parkinson que te acerca, el principal es la bradicinesia. ¿Qué significa bradicinesia? Que el paciente tiene movimientos lentos, básicamente para iniciar los movimientos. Incluso los pacientes se quejan de que no pueden iniciar el movimiento. A mí me cuesta arrancar, dicen, o sea, se creen carros, ¿no? Me cuesta arrancar, dicen, o sea, los pacientes están sentados y cuando se paran, están así, que no pueden, quieren dar un paso y empiezan a dar pasos chiquitos. Y conforme van caminando normal y se van soltando. Entonces, esa es la lentitud para iniciar el movimiento, eso es lo que se llama la bradicinesia, ¿ya? Y lógicamente al principio el rango de movimiento es cortito, pero conforme va haciendo, les digo, va aumentando. Entonces, el primer criterio diagnóstico fundamental es la bradicinesia, ¿ya? Bradicinesia. El otro criterio por excelencia es la rigidez. Entonces, de aquí les voy a hacer una pregunta, yo creo que le he dicho a Omar por ahí esto. ¿Cuál es la diferencia entre rigidez y espasticidad? Como ustedes van a hacer semiología, es importantísimo que lo sepan. A ver, Tigre, tú, ¿qué has leído de la neuroanatomía? ¿Cuál es la diferencia entre rigidez y espasticidad? ¿Alguien por ahí me puede ayudar con rigidez y espasticidad? Es importante, ¿ah? Nunca se van a olvidar. La espasticidad es la manifestación del tono
O sea, es un grado de hipertonía de una lesión piramidal. Doctor, Yo iba a decir que debe ser lo que se da se lo deja central. Ya no importa. Pero seguimos así. Ahí yo pensaba que venía la. Vamos con el segundo. Entonces, ya les decía. Ya les hablé hace rato. Nuestro sistema motor tiene dos sistemas: sistema piramidal y el sistema piramidal. Nosotros normalmente tenemos un tono muscular, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tiene un tono muscular. Entonces, ese tono de muscular, el tono muscular puede ser aumentado o disminuido. Cuando el tono es aumentado se llama hipertonía. Cuando es disminuido se llama hipotonía. Eso es primaria, pues es kinder, ¿no es cierto? Pero hay formas de hipertonía. La hipertonía, cuando se altera el sistema extrapiramidal, se llama espasticidad. Y cuando se altera el sistema extrapiramidal, se llama rigidez. Facilito, ¿no es cierto? Ahorita ya lo sabes. Por eso es que el criterio diagnóstico para la enfermedad de parkinsonismo es rigidez en rueda dentada. Y eso cuando ustedes pasen por un hospital, por ahí hágase que saludar a un paciente que tiene Parkinson, denle la mano y van a ver cómo el paciente le sacude las manos, les hace esto. O sea, el paciente se llama en rueda dentada porque tú has visto cómo engrana poco a poco. Tú le haces esto al paciente y el paciente te va engrando poquito a poquito. Y vas a sentir eso. Eso se llama la rigidez en rueda dentada. Entonces, segundo diagnóstico, rigidez en rueda dentada. El tercer criterio diagnóstico, y es sumamente importante, es el temblor, pero en reposo. Hay gente acá, no sé por qué, mira, a veces nosotros los médicos nos creemos autosuficientes y eso está mal, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo no me voy a poner a opinar, por ejemplo, de pancreatitis. Sería una locura que un neurólogo quiera tratar una pancreatitis, ¿no es cierto? Pero hay médicos internistas y generales que a cualquier paciente que lo ven temblar le dicen, no, es un Parkinson, y le dan levodopa, es lo peor, ¿no? Le dan levodopa de frente. Entonces, la característica del temblor de Parkinson es un temblor de reposo, o sea, cuando el paciente está sin hacer nada. Y es un temblor lento, tiene una frecuencia de 4 a 6 Hz por minuto, o sea, es un temblor lento. Incluso tú viendo un paciente que está en reposo, está quietito y está temblando así, no va a ser un Parkinson, ¿no? Es muy rápido, tienes un temblor generalmente en cuentamonedas. Ya es un temblor que tiene más o menos una frecuencia de 4 a 6 hasta 7 Hz por minuto, no te vayas a olvidar. Y el otro criterio diagnóstico es la pérdida de los reflejos posturales. ¿Qué quiere decir al paciente? Cuando tú ves a un Parkinson que está caminando por ahí, de repente si lo conoces y ves que no se va a hacer daño, empújale un poquito. El paciente no tiene equilibrio, se va así como se cae en bloque. O tú le dices que gire y el paciente para girar un Parkinson gira así. Todo así a poquito, se va calculando así. Como si estuviera haciendo un baile, pero recontra lento. Esos muchachos, de su cabeza nunca se deben olvidar esos 4 criterios diagnósticos: bradicinesia, rigidez en rueda dentada, temblor en reposo lento y la pérdida de los reflejos posturales. Con esos 4 tú haces tu diagnóstico de parkinsonismo. Y si ya haces sus exámenes, si no tiene nada, sería un Parkinson idiopático. ¿Y qué cosas te tienen que sacar de la cabeza de que sea un Parkinson? Que el paciente haya tenido traumatismos encefalocraneanos anteriormente. ¿Ya? O sea, hay pacientes que de repente sufren en un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Sufren un traumatismo, estuvieron en coma, los meten a la UCI, después de un tiempo les dan de alta, se recuperan, como a los 2 años empiezan a temblar. ¿En él pensarías que es Parkinson? ¿No es cierto? Lo más probable es que sea un parkinsonismo secundario, ¿no es cierto? Otra cosa que es importante, los Parkinson normalmente la forma de inicio es asimétrica. ¿Qué quiere decir? Que primero empieza un brazo, después va progresando de repente a la pierna, de ahí se va saltando al otro brazo y a la otra pierna. Pero es una progresión relativamente rápida. Si un paciente tú tienes que se quede en un brazo más de 3 años, dices, no, eso no es Parkinson. O sea, ¿qué quiere decir? Si la progresión de los síntomas del uno al otro lado no se ha producido en 3 años, lo más probable es que ese paciente no tenga Parkinson. ¿Ya? Entonces, es otra cosa que te aleja al Parkinson. Un paciente que tú le haces el examen y como te gusta andar, cuando te enseñan a sacar Babinski, a todo el mundo le quiere sacar Babinski, ¿ya? Tu paciente que tiene esa clínica y tú te vas y le sacas Babinski, ese paciente no es Parkinson. ¿Por qué? Porque hemos dicho que Parkinson es alteración de la vía extrapiramidal y no piramidal. ¿Estamos o no? ¿Y el Babinski es signo de qué lesión, de qué neurona? De primera motoneurona por excelencia, ¿no? Es el único quizá que aplica, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, a ustedes, a un paciente que le ha dado de recién un sangrado intracerebral, váyase y encuentren la hipertonía. O váyase y encuentren la hiperreflexia. No la encuentran, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque en la lesión aguda los pacientes no tienen el clásico síndrome clínico que es la lesión de primera naturaleza, espasticidad, hiperreflexia y Babinski. Esos son los tres. Pero había un paciente que le da un stroke ahorita de 1 hora, a ver, va a ver si le encuentran hipertonía. No le encuentran hipotónico. ¿Por qué? Porque la espasticidad se está en cuestión de días, incluso meses. Y la hiperreflexia igual. Lo único que sí hay desde el principio es el Babinski. O sea, si tienes un paciente con un Babinski, eso sí es lesión de primera motoneurona. Pero si le encuentras Babinski, no es Parkinson. ¿Ya? Ya lógicamente que si le encuentras en un examen un tumor o le encuentras hidrocefalia, eso en la vida va a ser pues un Parkinson, ¿no? Y otro criterio que antes se consideraba como criterio diagnóstico era que tú le des levodopa y el paciente te responda bien. Antes era criterio diagnóstico, hoy ya no es, porque ya les he dicho que hay Parkinson que responden a la levodopa y otros que no. Entonces, antes se consideraba más o menos que el 70% de los pacientes que son Parkinson responden a levodopa, pero hay un 30% que no, pues. Entonces por eso ya no es criterio diagnóstico. En cambio los otros 4 sí siempre lo encuentras, en mayor o menor grado uno que otro, pero sí lo vas a encontrar. Entonces, dado que ya sabemos los criterios diagnósticos del Parkinson, volvemos a hablar acá de lo que son mejor dicho, ya, la idea era que se saquen de su cabeza que el Parkinson solamente es un trastorno motor. ¿Qué otros trastornos motores hay? Los pacientes muchos hacen síndromes de trastornos del ánimo. O sea, los pacientes hacen distimias, los pacientes se deprimen, ¿ya? ¿Qué otra cosa que hacen? Los pacientes hacen deterioros cognitivos, ¿ya? Deterioros cognitivos que incluso pueden llegar a terminar en demencia, ¿ya? ¿Qué otras cosas pueden hacer los pacientes con...? Frecuente los pacientes que sufran de estreñimiento. Un paciente con Parkinson se queja, doctor, dice, voy 3 días sin mago, voy 4 días sin mago. El estreñimiento es típicamente también como un síntoma no motor del Parkinson, ¿ya? Los trastornos del sueño, el paciente te ruega que le des clonazepam, te ruega que le des alprazolam, ¿ya? Y lo malo es que no le puedes dar, ¿por qué? Porque el clonazepam y el alprazolam y cualquier benzodiazepina tiene adicción y tiene tolerancia. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada vez quiere más y no lo puedes dejar. Tiene trastornos del sueño. El paciente es bastante frecuente los trastornos del sueño. Ya les había dicho de la hiposmia, ¿no? Que los pacientes con... más o menos para que, por ejemplo, de repente tienen un familiar y se van a su casa y se ponen a practicar, ¿no? De repente se ponen a pasar mi paciente, mi tío me ha dicho que no huele bien, y lo veo lento, y se estriña, de repente va a tener Parkinson. No se olviden, Y ahí no se olviden, sobre todo si tienen familiares de primer grado con esas características que les digo, pucha, y no se olviden, la edad para definir Parkinson juvenil de un Parkinson avanzado es 40 años, es recontra importante eso. Cuando ya les hablaba, les había dicho por la precisión del temblor, puede ser temblorosos o rígido akinético, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, los rígido akinéticos generalmente son de pacientes que inician el Parkinson a edades tempranas y donde la principal manifestación suele ser la inestabilidad postural y es la que peor responde al tratamiento. O sea, tu paciente que su síntoma preponderante es la inestabilidad postural, créeme que ese paciente dentro de poco se va a postrar y no lo vas a poder manejar. Es bien complicado manejar la pérdida de los reflejos posturales y la radicinesia, ¿ya? Y estos pacientes hacen mayor deterioro cognitivo. Es casi como decir que estos pacientes son más agresivos. O sea, el Parkinson en los pacientes rígido-akinéticos es más trágico. En el otro es más escandaloso, o sea, se mueve más, pero es porque mejor responde al tratamiento, ¿ya? ¿Qué diagnósticos diferenciales, qué enfermedades se pueden parecer? Doctor. ¿Algo, muchachos? ¿Alguna pregunta por ahí que les pueda ayudar? Doctor. Mientras... Y entonces en un paciente con Parkinson a temprana edad, después de 5 años, 10 años, ¿ya no responde a la levodopa? No, como digo, el periodo de lo que se llama el periodo de luna llena de la levodopa es en promedio 5 a 10 años. ¿Ya? Entonces, ahorita hay otras opciones terapéuticas. Hay algunos inhibidores de la monoaminoxidasa, hay algunos inhibidores de la COM. El moderno, por ejemplo, ahorita el medicamento que ha salido es la rasatirina. Todo el mundo le quiere dar rasatirina. Es muy mimado también. Y lo bueno que tiene es que se da una vez al día. Lo malo es que cada tableta vale 10 soles.
imagínate, o sea, no todos tienen plata para comprarlo. Claro. El problema es, y los seguros todavía no lo tienen. ¿Ya? Entonces sí, normalmente a los pacientes jóvenes, a los que les diagnosticas antes de los 40 años, no se les conviene iniciar con levodopa. Antes le dabas levodopa a cualquiera. Ya después, ya cuando ya no responde a los agonistas o a los inhibidores de la POM o a los de repente por ahí algunos anticolinérgicos que a veces se dan, podrías empezar a asociar levodopa. ¿Ya? Incluso ya si el paciente la levodopa se le acaba, no funciona los otros, tienes que meter a tratamientos neuroquirúrgicos. ¿No? Ahí ahora hay estimulaciones profundas, hay pacientes que andan con su dispositivo de estimulación en el pecho, ¿no? Les conectan a los núcleos basales y cuando ya están temblando mucho se arrastran un botoncito, les manda las señales y se tranquilizan, ¿no? Son los tratamientos más modernos que hay para el paro. ¿Qué más les engaña? ¿Alguna cosa más que les pueda ayudar, por favor? Doctor, y de todas las formas terapéuticas no farmacológicas, ¿cuál es la más conveniente para un paciente que está ingresando? La terapia física. La terapia física y la dieta. Ejercicio. Dietas mediterráneas que le llaman. Ya, vino, que es. Ya esas son las principales. Bueno. Hay algunas teorías que ustedes seguro van a ver cuando ya lleven neurología. Hay algunos, lo que se llaman los estadios de Bragg. O sea, ¿qué quiere decir los estadios de Bragg? Supuestamente, esta teoría dice que los pacientes empiezan a hacer el compromiso desde el bulbo para arriba. O sea, que el daño empieza a nivel del bulbo, va progresando por protuberancia desde el céfalo, va comprometiendo núcleos basales y después se van a corteza. Y le hacen una correlación entre el compromiso de esta teoría de Bragg y los síntomas que puedan aparecer. Es por eso que algunos consideran, por ejemplo, que en el estadio donde hay compromiso de los bulbos olfatorios estaría la hiposmia, donde hay alteración del puente, puede haber algunas alteraciones autonómicas, y conforme vaya regresando, cuando ya llega el compromiso cortical, ya había lo que es la demencia, ¿no es cierto? Y todos los síntomas que tienen que ver con la corteza cerebral, ¿no? Yo les estoy dejando la exposición ahí, de repente si les puede servir un poco. Y acuérdense que es una exposición para la vía. El objetivo de este curso no creo que sea que ustedes aprendan a manejar farmacológicamente un Parkinson, sino al menos saber reconocerlo y saber distinguir y cómo se puede presentar, ¿no? Esa era la idea. Entonces, exámenes no hay ninguno patognomónico, ¿ya? No hay ningún patognomónico, pero lo que se utiliza en exámenes ahorita, los de elección e imágenes, al menos son las resonancias magnéticas. Las resonancias magnéticas, sobre todo con unos protocolos que se llama difusión. Y el otro examen que se utiliza es la tomografía con emisión de positrones, los famosos SPECT. La tomografía por esas son las que esos han demostrado, o incluso las resonancias magnéticas funcionales, que son las que identifican las zonas donde no funcionan. Pues les ponen fluordopa, entonces ven si capta o no la fluordopa en esas zonas. Pues han visto que los cerebros normales captan la fluordopa, ¿no? Pero los cerebros de Parkinson, conforme vayan evolucionando, en los últimos estadios no captan nada. Entonces, esos son los exámenes que se utilizan, las resonancias magnéticas funcionales y con difusión y los SPECT, ¿ya? No hay ningún examen patognomónico básicamente es un diagnóstico clínico confirmado con algunas imágenes y con la respuesta al tratamiento. No sé, muchachos, ¿alguna otra cosa más que quieran preguntar? Para hablar del toque de epilepsia. Yo creo que mejor que el epilepsia les traigo mejor cuando ya lo acomoden en el equipo. Sí, mejor. Porque si no les va a hacer mucho problema. Usted hablaba de Parkinson secundario. Los de Parkinson secundario tienen progresión lenta, rápida, son indistintos. Son más lentos, son de progresión más lenta. Pero generalmente van acompañados de los síntomas relacionados con la región donde estamos. ¿Ya? Por ejemplo, un parkinsonismo, si tú quieres hablar de un parkinsonismo vascular, normalmente cuando hablas de vascular quiere decir que hay pacientes que están haciendo o hemorragias continuas o infartos cerebrales continuos, ¿no? Entonces, cada vez que el paciente se impacte, te va a hacer una clínica diferente. Entonces, la evolución ya no dependería tanto de la evolución del parkinsonismo en sí, sino de la alteración de los otros sistemas que produce la causa, ¿no? Por ejemplo, un parkinsonismo secundario, yo le quito el fármaco, se corrige, ¿no es cierto? Entonces yo no podía darle la misma evolución a todos los parkinsonismos secundarios. A un vascular sí sería más trágico, porque cada vez que se imparte se daña más.
No, pero uno, por ejemplo, que es porque le estás dando risperidona, le quitas la risperidona y el paciente tiene que dejar de hacer parkinsonismo, porque es farmacológico básicamente, es una causa reversible, por ejemplo. ¿No? Entonces la evolución depende mucho del tipo de parkinsonismo secundario que sea. No sé, ¿alguna otra pregunta, muchachos? A ver, ahí mejor, ¿no? Si me preguntan ya yo les puedo orientar en algo, ¿no? No sé, ¿alguna otra cosa más? Hay otras enfermedades raras, por ejemplo, a veces hay pacientes, no sé si han escuchado de las atrofias multisistémicas. Estos pacientes, por ejemplo, tienen una evolución malísima, la mayoría en 5 años se mueren. Los pacientes empiezan como parkinsonismos, pero como esa afectación de aparte del sistema nervioso, básicamente del hígado y de lo que es el sistema autonómico, los pacientes se terminan muriendo. Y así le ves lo que les dicen, son malos respondedores al tratamiento. No sé, a ver, por ahí alguna pregunta. Alfonso, díganos, el origen de la también intestina, o sea, se formaba y a través del nervio vago ascendía a la reserva. Es por eso que a veces lo que se relaciona más con... No, yo creo que el estudio decía no tanto que se originan ahí, sino que también parten de ellos. O sea, como también hay neuronas dopaminérgicas ahí que también se comprometen, eso explicaría algunos de los síntomas de los pacientes que tienen demencia porque cuerpos del ego o que tienen el estreñimiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Los dolores abdominales que suelen producir estos pacientes. Pero no tanto porque se origine ahí, sino que porque también hay ahí. También, o sea, como también hay complejos neuronales ahí, también estos complejos neuronales se afectan. Pero no es que haya un desplazamiento de estas neuronas para arriba, no, que no están interconectadas. La migración neuronal no se produce del sistema nervioso periférico al central. Me parece que es algo, o sea, sí es cierto que hay cuerpos de Lewy en esas zonas y que producirían los síntomas que acompañan a una enfermedad sistémica, pero no que de ahí parta y se vayan al sistema nervioso. Es que mira, por eso te digo, mira, un cuerpo de Lewy es una neurona que se muere, que está degenerando, es una degenerativa, no es que esta vaya y lo contagie al resto, por decirlo así, ¿no? No es así, pues digo, o sea, yo sí he visto ese estudio y eso se refiere que hay también degeneración de neuronas ahí, pero locales que indican los síntomas que los pacientes tienen, pero no es que haya una migración de estos para arriba, porque si no estaríamos hablando de una especie de una metástasis, ¿no es cierto? Algo así, pero no se produce así. La degeneración de los cuerpos de Lewy es local. O sea, el proceso oxidativo y de necrosis y apoptosis que se produce es a nivel del grupo neuronal donde está. Por eso existe la teoría de Bragg que te digo, que dice que parte en el bulbo, pero en el bulbo raquídeo, y que de ahí va a ser, o sea, pero cronológicamente, no es porque esa neurona degenere y lo contagia a la otra, no, sino que cronológicamente se producen así, en orden, pero no es porque una le produzca no es como decir una cascada.